Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la relación que hay entre México y Francia. Vamos a hablar sobre un libro que nos ayuda a entender perfectamente ese periodo en que México perteneció, digamos, al imperio de Napoleón III, prácticamente a Francia. Y bueno, la segunda intervención francesa es un conflicto bélico que se desarrolló entre 1862 y 1867. Básicamente se desarrolló por el hecho de que Benito Juárez suspendió los pagos que tenía con Francia, España e Inglaterra, y básicamente España e Inglaterra llegaron a un acuerdo y decidieron pues retirarse, ¿no?, de esta intervención, pero Francia, con la decisión peculiar de Napoleón III, que tenía un interés en los recursos naturales mexicanos, decidió no retirarse y poner un emperador francés de origen austriaco en México. Esto para evitar también el desarrollo de la potencia de Estados Unidos. Y hay un libro perfecto y precioso que nos explica todo. Así que antes de que comencemos, ya saben, regáleme un like. Cada like que usted me regala, a usted le tarda 2 segundos aplastar la manita. Y a mí me sirve un montón porque llegamos a más gente, hacemos del YouTube un lugar más inteligente. Coménteme qué relación tiene usted con Francia. Coménteme qué piensa sobre la guerra entre Francia y México y hábleme sobre esa relación tan peculiar que tenemos todos los mexicanos con el francés. Si quiere suscribirse, hay un botón que dice suscribirse. Si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, aplaste unirse. Y bueno, empecemos. Miren, el origen del conflicto México-francés y básicamente la invasión de Francia durante 5 años en México pues tiene sus orígenes en la Guerra de Reforma, esta pérdida del poder por parte de la Iglesia, organizada básicamente por Benito Juárez. Pues es muy interesante porque resulta que Juárez comienza la Guerra de Reforma y Juárez toma el modelo napoleónico de república para invadir, para decidir organizar la República Mexicana, el nacimiento de los panteones civiles, los códigos civiles, todo ese tipo de cosas. Y resulta que después de eso, pues los conservadores mexicanos van a Francia a pedir la intervención para evitar la reforma y piden, por favor, que manden a un emperador de origen europeo, porque siempre hay este mito como de que Europa siempre es superior a América, que no lo sé. Bueno, miren, tendríamos que decir que en 1862 comenzó la invasión. La invasión se llevó a cabo desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Juárez, varios generales, varias personas, varios militares, incluso la población civil, intentó hacer una resistencia en contra de la invasión. Posiblemente el momento más glorioso fue el 5 de mayo de 1862 en Puebla, cuando los franceses pierden, pero en 1864, 2 años después, pues Maximiliano toma el poder y Juárez tiene que huir al norte y organizar una resistencia basada en las guerrillas. Sí, desafortunadamente costó muchas vidas, pero la presión internacional hace que las tropas francesas en 1867 se vayan de México, abandonan prácticamente a Maximiliano, que muere fusilado, y se desarrollan muchas cosas. Se desarrolla, por ejemplo, el término de la identidad nacional, se desarrolla un sentimiento como patriótico y se fortalece la república. Nunca más la República Mexicana ha tenido el riesgo de dejar de ser una república. Y podríamos decir formalmente que nace la figura trascendental e importantísima de Porfirio Díaz, quien fue pues un militar que participó en la resistencia en contra de los franceses, que tuvo una participación fundamental en la batalla del 5 de mayo y pues nadie puede negar que fue un hombre valientísimo. Y bueno, si quisiéramos aprender más, si quisiéramos saber más a detalle sobre este fenómeno tan peculiar, tendríamos que recurrir a algún libro. Hay un montón de libros, pero yo les puedo decir que uno de mis libros preferidos para entender la intervención francesa dentro de México es este. Se llama Yo el francés, de Jan Meyer, que básicamente tiene como subtítulo Crónica de la intervención francesa en México de 1862 a 1867.
Y según tengo yo entendido, es una tesis de doctorado que Jan Meyer, que es un intelectual francés que vivió mucho tiempo en México, no sé si aún lo sigue haciendo, pues desarrolló un texto precioso y les voy a dar 5 puntos para entender por qué el libro es importante, por qué deberíamos de leerlo, por qué deberíamos de acercarnos. Y bueno, mire, primero, es un libro que trata una perspectiva muy peculiar de la invasión de los mexicanos a Francia. Es una versión de la historia no basada en los grandes líderes, ni en los generales, ni en los presidentes, ni en la resistencia, sino basada en los soldados, basada en los hombres de a pie. Básicamente es un texto en donde podemos ver cartas, diarios, documentos personales y el lado humano de los soldados, tanto del lado francés como del lado mexicano, se puede alcanzar a entender. O sea, esta persona que tenía un rifle y tenía que enfrentarse, básicamente se ve por ahí. Bueno, no sé si pueda mostrarlo, pero sí, pues son fragmentitos de diarios que Jan Meyer seleccionó y que verdaderamente son una joya. El segundo motivo por el que deberíamos de leer este libro es que entendemos las motivaciones francesas, entendemos el porqué de Napoleón III, cuáles eran sus intereses formales por invadir México y esta idea tan descabellada de creer que los europeos son superiores a los mexicanos. Y entonces, este mito, ¿no? De que es que del otro lado viven mejor que nosotros, es que del otro lado nos van a venir a enseñar cómo debemos de vivir, ¿no? Ese mito básicamente se desarrolló en ese punto y básicamente corre a partir del mito de Napoleón III. Otra cosa importantísima, el punto número 3, la identidad nacional. México como estado formal se formó en 1821 o fue reconocido por otros países como un estado. Y sí, pues básicamente tenía 40 años de haberse formado México. Y entonces hay como un legado importantísimo en el que podemos reflexionar qué implica ser mexicano y cómo el mito de lo mexicano o de lo nacional se creó a lo mejor en esta intervención francesa. Fue la primera vez que el Estado mexicano verdaderamente se opuso y verdaderamente tuvo resistencia por parte de la nación. ¿No? Pasó lo mismo cuando perdimos la mitad del territorio nacional. Punto número 4, es un texto muy ágil, muy envolvente, muy bien desarrollado. No tiene los diarios completos, no tiene las cartas completas, sino selecciones de fragmentos que Jan Meyer nos hace elegir para que nosotros entendamos qué pensaba un parisino de 25 años que estaba por primera vez en Puebla y estaba peleando a lo mejor por el concepto de una república. También vale la pena mencionar que hay fragmentos autobiográficos. Jan Meyer nos cuenta cómo fue su investigación. Es un texto muy ameno, muy estimulante y muy bien desarrollado. Y el punto número 5, que este es un punto muy importante y que yo creo que vale la pena reflexionar acerca de él, es que todo libro que sea importante tiene que tener relevancia para el presente. O sea, es un texto que nos permite entender por qué los mexicanos somos como somos. Nadie puede negar que la figura de Francia jugó un papel importantísimo en la historia de México. Estos 5 años en que Francia estuvo muy presente en México, pues nos heredó pues, un montón de palabras, un montón de cultura, y nadie puede negar que México tiene ese pequeño pues, rasgo, digamos, de mestizaje entre la cultura francesa y mexicana. Y sí, la injerencia extranjera, extender la violencia, entender cómo estos fenómenos del colonialismo, de la brutalidad, aún siguen muy presentes. Hay mucho de intereses en el Estado mexicano por parte de potencias extranjeras. Así que es un libro fundamental. Yo creo que este libro, para entender lo que formalmente deberíamos de hacer, esto verdaderamente no puede dejarlo de leer ningún mexicano. Es imprescindible y fundamental. Pero bueno, ya está. Regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Esas 4 personas, si me vuelven a regalar un like, usted le toma 2 segundos hacerlo, va a ser súper bueno. Coménteme qué piensa acerca de la intervención, qué piensa acerca de la cultura francesa, de la relación con México más allá de Emilia Pérez. Y suscríbase al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y pues ya estamos a nada de llegar a los 4100.
Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los días sábados al mediodía, está cordialmente invitado. Y nada, pues le agradezco y nos vemos en el próximo video. Au revoir, mon cher ami.